Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy, en nuestra hoguera virtual, con clave Montaraz, la metafísica de la guerra. Con nuestros tres Montaraces habituales, Ernesto Milá, Eduardo Alcántara y Gonzalo Rodríguez. Como ya sabéis, hemos ido enfocando a Ébola, incluso renovando, cabalgar el tiro, ¿no? Como se dice, renovando a Ébola para el siglo XXI, y hoy nos toca pues, la metafísica de la guerra. No sé quién de vosotros va a empezar, pero a partir de aquí pues abrimos debate, charlamos, quien quiera opinar que opine. Y adelante chicos, buenas noches, fuerza y honor. Buenas Buenas noches. Muy noches. buenas. Pues, pues sí, pues es un tema interesante este, ¿no? Eh, y a mí me gustaría tocar, o que hoy tocáramos, pues esto desde un punto de vista doble, ¿no? Primero, los artículos y conferencias que Bola escribió sobre este tema, eh, que son muy interesantes, sobre todo son conferencias de antes de la guerra, pronunció en Alemania, las pronunció en Italia, bien. Y ahí define pues las distintas tradiciones guerreras, sobre todo pues, la nórdica, la medieval, la hindú, la romana, la japonesa y la islámica. Y esto es lo que, digamos, teniendo en cuenta que una de las conferencias se llama pues, Metafísica de la Guerra, pues viene al pelo del tema de hoy, ¿no? Pero luego hay otro tema interesante, que sería el segundo enfoque, que ya no es de conferencias, sino de uno de sus libros técnicos, que es donde se centra en la tradición guerrera europea, ¿eh? Que se podía reducir a la tradición del Grial, ¿eh? Y le dedica un libro que es pues el misterio del Grial o la tradición gibelina del Imperio, ¿no? Lo que podamos hoy decir bueno, sobre este tema, sobre la metafísica de la guerra, oscilará entre estos dos polos, teniendo en cuenta además, por supuesto, que en el Revuelta contra el Mundo Moderno, especialmente en uno de los capítulos, en el capítulo 11 de la segunda parte, pues habla de la traslación de la idea del imperio en el medievo gibelino, ¿no? Bueno, pues esto sería para mí lo esencial, o sea, los dos puntos, las conferencias donde define la metafísica de la guerra, el libro El misterio del Grial, en donde habla de la metafísica de la guerra en Europa, en el ámbito nuestro, en el ámbito en el que vivimos, y que resume, todo esto está resumido en el capítulo 11 del Revuelta contra el Mundo Moderno, ¿no? Eh, cómo podríamos empezar esto? Pues podríamos empezar diciendo que las sociedades indoeuropeas pues siempre han sido bueno, sociedades trifuncionales, ¿no? Es decir, ha existido una función guerrera, una función sacerdotal y una función, digamos, productiva, ¿no? Esto está aceptado unánimemente, es decir, no es que lo diga el pensamiento tradicional ni que lo diga Ébola o que no es que esto lo dice cualquier estudioso del mundo indoeuropeo y los trabajos de Georges Dumézil pues son a este respecto incuestionables, ¿no? Es decir, nadie que yo sepa al menos los ha puesto en duda y aparte de tener casi 100 años, pues siguen vigentes hoy, en estos momentos, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, claro, cada una de estas funciones corresponde a una potencia del alma, ¿no? La función guerrera a la acción, la función sacerdotal a la contemplación y la función productiva a la producción de bienes, al artesanado, ¿no? Y claro, en una civilización tradicional cada una de estas actividades estaba, ¿cómo diría yo? Estaba capitalizada, polarizada por una estructura organizativa. En el caso de la casta sacerdotal, por las órdenes religiosas. En el caso de la casta guerrera, por las órdenes militares, y en el caso de la función productiva, por los gremios, ¿eh? Y esto, los tres elementos, pues constituyen el núcleo central de una sociedad orgánica y tradicional, ¿no? Eh,
nosotros hoy nos vamos a centrar únicamente en la casta guerrera, es decir, en la función en donde la acción priva sobre los demás elementos, ¿no? Uno de los elementos que supongo que saldrá o que debería de salir es qué está sobre qué, quién está sobre quién, que es un tema recurrente de debate, yo creo muy mal entendido, pero en definitiva siempre en el ambiente de los estudios tradicionales se ha discutido sobre si la función guerrera está por encima de la función sacerdotal, es decir, y sobre en el fondo quién debe ostentar el mando en una sociedad tradicional, ¿no? Tirando del hilo de lo que has planteado, que se sintetiza en que nos encontramos frente a una parte del pensamiento eboliano que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con este pequeño artículo, que tiene que ver con ese libro maravilloso del misterio del Grial, que viene referido en su obra magna, Rebelión contra el Mundo Moderno. A partir de aquí yo diría que este pequeño libro, Metafísica de la Guerra, que le tengo acá, sería el primer libro que recomendaría casi a cualquiera que quisiera introducirse en ébola. Es que me parece una maravilla, lo he podido releer ahora, fíjate, creo que es la tercera vez o cuarta que lo leo, y fíjate que ahora ha sido cuando más le he sacado provecho. Me parece un pequeño tesoro este libro. Sintetiza en gran medida la cosmovisión tradicional desde el ángulo que la trabajó Julius Evola, y en este sentido a mí me recuerda y me resuena a su libro La metafísica del sexo. Recordar que grabamos en su momento también sobre la metafísica del sexo, como Évola en aquel libro planteaba la sexualidad como una posibilidad de discernimiento y elevación espiritual, y como aquí, apelando a las cruzadas, al medievo gibelino, a Roma, a la tradición nórdica del Valhalla, a la yihad, a la Guerra Santa, apelando al Bhagavad Gita, al Karma Yoga hindú, apelando a antiguos textos tradicionales, señalaba cómo en la guerra se daba esa posibilidad de elevación o realización espiritual. Es decir, si el argumento de la vida es una elevación ontológica hacia el plano de lo trascendente, Julius Evola, como sabíamos ya, él plantea que el propio mezclarse con el mundo puede ser soporte y palanca de esa elevación ontológica. En Metafísica del Sexo a través del Eros, en Metafísica de la Guerra a través de la experiencia heroica. Y es entonces que en el libro hace una suerte de fenomenología del heroísmo interesantísimo. Entonces el libro de verdad creo que habla a veces por sí mismo. Mira, voy a leer un fragmento con el que arranca, si os parece, lo leo, porque de verdad que es interesante. Dice, capítulo 1, sobre las formas del heroísmo guerrero, y dice, el principio general al que podríamos apelar para justificar la guerra en el plano de lo humano es el heroísmo. La guerra, se nos dice, ofrece al hombre la ocasión de despertar al héroe que anida en él. Rompe la rutina de la vida cómoda y a través de las más duras pruebas favorece un conocimiento transfigurador de la vida en función de la muerte. El instante en el que el individuo tiene que comportarse como un héroe, aunque sea el último de su vida terrena, pesa infinitamente más en la balanza que toda la vida que ha vivido monótonamente en medio de la incesante agitación de las ciudades. Esto es lo que desde el punto de vista espiritual compensa los aspectos negativos y destructivos de la guerra que el materialismo pacifista unilateral y tendenciosamente pone en relieve. La guerra, puesto que plantea y hace comprender profundamente la relatividad de la vida humana, puesto que comprende profundamente la relatividad de la vida humana, y puesto que plantea y hace comprender también profundamente el derecho de un algo más grande que la propia vida, siempre tiene un valor antimaterialista y espiritual. Toma ya. Así arranca el libro, ¿eh? Es decir, es que no se anda con chiquitas. Me No, parece no. maravilloso. Ahora, a partir de aquí también él dirá que no toda la experiencia heroica es igual, que vamos a tener que interpretar esa experiencia heroica, no vaya a ser que la estemos confundiendo. Y es aquí donde va el tema de las castas que tú has señalado. En el orden tradicional, él dice la cuatripartición. Él lo divide en cuatro porque se basa más en las leyes de Manu, pero es el orden trifuncional indoeuropeo. Porque él dice, en las civilizaciones tradicionales, no olvidemos, están las cuatro castas. Los siervos o la fuerza de trabajo,
El burgués o el organizador de la logística de trabajo. Sería la tercera función, la función productiva. La aristocracia guerrera, la poseedora de la autoridad política y militar. Y ojo, la aristocracia espiritual, la autoridad espiritual y religiosa. Para cada casta corresponde una manera de plantearse el heroísmo. Y es entonces que, fijaos, dice, según se decante bajo el signo de una u otra casta, la guerra tiene un distinto rostro. Mientras que en el ciclo de la primera casta, si te ves informado por la autoridad espiritual, la guerra se justificaba por motivos espirituales y sacaba provecho de una vía de realización sobrenatural y de inmortalización para el héroe, y este es el tema de la guerra santa. En el caso de la guerra llevada a cabo por parte de la segunda casta, la aristocracia guerrera, el satrilla, se lucha por el principio de la lealtad, que fácilmente se asocia al placer guerrero de la guerra. Con el paso del poder a manos de la burguesía, ya se da una profunda transformación. El concepto mismo de nación se materializa y democratiza y se crea el concepto antiaristocrático y natural de la patria, el guerrero que deja paso al soldado ciudadano. Finalmente, por debajo de esto estaría el nivel del bolchevismo, dice Ébola. Recordar que está escribiendo poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y es la guerra de los siervos, a la cual describe utilizando literalmente una frase de Lenin. Lenin dice, la guerra entre naciones es un juego peril, una pueril, una pervivencia burguesa, no nos concierne. La verdadera guerra, nuestra guerra, la proletaria, es la revolución mundial para la destrucción de la burguesía y el triunfo del proletariado. Joder. Claro, según la guerra se viva desde una casta u otra, puede llegar a tener un significado u otro. La guerra burguesa no deja de ser un juego de tronos de voluntad de poder. La guerra proletaria no deja de ser un proceso de subversión mundial. Luego lo explica como falta luz heroica en cualquiera de estas dos dimensiones. La guerra de la aristocracia guerrera tiene ese elemento ético del honor, el valor y la lealtad, pero sobre todo la guerra santa, la guerra orientada a la trascendencia y fundamental en la trascendencia, es la que permite que se dé a la guerra su más alta posibilidad. Entonces, claro, con todos estos detalles que acabo de traer a colación, eh, Ébola nos vuelve a acercar a esos temas, por decirlo así, prohibidos, de los que no se puede hablar. Reivindicar la guerra como una experiencia espiritual para el sujeto. De hecho, llega a decir, cuando el individuo es un medio respecto de la guerra y sus fines materiales, como ocurriría en la guerra burguesa o en la guerra proletaria, la guerra entonces no tiene ningún valor. Es una mera fuerza bruta de destrucción y confrontación. Dice, pero cuando la guerra se vuelve en un medio respecto del individuo, cuando la guerra ya está al servicio del individuo, la utiliza el guerrero para sí como experiencia propia, entonces sí es una ocasión y una vía para la realización espiritual que se ve favorecida por la experiencia heroica. Toma ya. Entonces, claro, eh, todo esto nos está acercando a que en Ébola, de nuevo, por un lado se plantea que el argumento de la vida es la realización espiritual. Ébola es un ultra, un radical, un integrista de la realización espiritual y tan hasta tal punto es así que está dispuesto a recordarnos con un pequeño libro como este, como en ciclos tradicionales, en Roma, en el mundo nórdico, en la yihad islámica, en las cruzadas y sobre todo, ¿no? Al final el Bhagavad Gita, en los Vedas, la guerra puede ser una vía para esa realización espiritual. Leyendo estos fragmentos, Gonzalo ha dado en una clave que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las sociedades trifuncionales indoeuropeas, ¿no? Que es el hecho que más que hubiera una casta sacerdotal, otra guerrera y otra predictora o productiva, en la cúspide no había una sacerdotal, sino que tú lo has leído bien, Gonzalo, había una aristocracia espiritual, es decir, una casta que aunaba el poder político con el poder espiritual, ¿no? O sea, no había casta sacerdotal aparte, ¿no? Y después la segunda casta sí que sería ya la propiamente guerrera, sin más, y la tercera la productiva, ¿no? Y entonces ahí viene la doble vertiente que puede tener eh, la guerra dependiendo de la casta a la que se haga referencia, ¿no? Porque una
digamos, se conjuga con la dimensión espiritual del hombre, la raza del espíritu, sería propia de la aristocracia espiritual, la primera casta. La segunda se conjugaría con la raza del alma, ¿no? Con la dimensión eh, mental, ¿no? Anímica. Ético-heroica, el honor, la lealtad, el valor. Exactamente, esos son los valores propios de la raza del alma de la que habla Ébola en síntesis de doctrina de la raza, ¿no? Por tanto, ahí habría una, digamos, un matiz, yo creo, importante Ese matiz que no, hacer. no está tratado en el pequeño cuadernillo de Metafísica de la Guerra. Él no entra a desarrollar ese matiz. Donde lo va a desarrollar realmente, recordar que es en el misterio del Grial y el Imperio Gibelino. Es ahí donde él Okay. desarrolla esa síntesis de la mitra y la espada, el sacerdote, el monje guerrero. De hecho, es una reivindicación profunda del modelo de las tesis templarias, del monje guerrero calatravo, de la orden de Alcántara, de la orden que queramos decir, de la orden monástico guerrera medieval, que tiene su quinta esencia en el ciclo del Grial, en el ideal de la caballería espiritual. Eso donde más sale es en el misterio del Grial, aquí no se trata tanto, porque aquí sí él pretende un poco para explicarnos esa metafísica de la guerra, distinguir. De hecho, fíjate que tengo aquí que eh, dice, en el fondo corresponden a los tres tipos posibles de relación que pueden darse para la casta guerrera y sus principios con respecto a las otras articulaciones ya examinadas. Y viene a decir, puede darse el estado normal de una subordinación al principio espiritual, y de ahí el heroísmo como desencadenamiento conducente a la supravida, a la suprapersonalidad, a la inmortalidad. Pero el principio guerrero puede ser un fin en sí mismo, negándose a reconocer nada superior a él. Y entonces la experiencia heroica tiene un tipo trágico, arrogante, templado como el acero, pero sin luz. La personalidad permanece incluso reforzada, pero lo será solo en el límite de lo humano. Finalmente se baja a la guerra burguesa o la guerra proletaria, donde dice la guerra de burgueses o siervos, ese heroísmo y esa guerra ya no significan superación, ni elevación, ni realización. Es cuando ya eres simplemente materia para la guerra. El soldado moderno de la guerra burguesa o de la guerra proletaria es material que tritura la guerra para un objetivo puramente económico material que le trasciende. Es decir, mientras que en la metafísica de la guerra, en la doctrina tradicional, la experiencia de la violencia de la guerra, por traumática que fuera, es usada por el individuo como palanca de elevación ontológica, en el momento en que ya deja de darse esa elevación ontológica para ser una fuerza material que choca con otra fuerza material en un juego de tronos de voluntad de poder, la guerra ya se convierte en algo que no aporta nada. Y entonces fijaos que dice, menciona una novela, ¿no? Las célebres novelas de Eric María Remarque. Dice que nos reflejan más que posibilidades de esta clase. Dice, gente empujada a la guerra por falsos idealismos que comprueban que la realidad es algo completamente distinto. No se vuelven desertores ni cobardes, pero en lo más íntimo de sus terribles pruebas, tan solo los sostienen fuerzas elementales, impulsos, instintos, reacciones apenas humanas, sin conocer jamás ni un instante de luz. Son numerosísimas las novelas, los testimonios, las películas que hemos visto sobre esta experiencia de la guerra en la que jamás hay un instante de luz, donde la guerra es una fuerza que tritura al sujeto, porque es una fuerza material en la cual la materia humana es solo combustible. Mientras que aquí se está reivindicando que el combustible es la guerra para que el sujeto se eleve. Y esto es el primer capítulo donde él está enmarcando las coordenadas de lo que quiere explicar en su pequeño cuadernillo. Luego nos va a hablar de las cruzadas, de la yihad, del Bhagavad Gita, etcétera. Sí, bueno, hay los dos tipos de, digamos, de enfoques que puede tener la guerra, dependiendo si la lleva a cabo la aristocracia espiritual o la casta meramente guerrera, un poco enlazaría con aquella caballería espiritual, la primera, ¿no? Sería el medievo, y la caballería mundana, ¿no? Que sería la típica de la casta guerrera, digamos, no propiamente con funciones sacras, ¿no? Se tendría ya un carácter más titánico. Después lo otro que comentas de los otros dos tipos de guerra, la burguesa y la proletaria, pues tendría mucho que ver con un artículo también de Ébola del 36, que es la guerra total, precisamente, ¿no? En la cual dice que el concepto de guerra total parece llevar consigo la liquidación de todo residuo de espíritu caballeresco, de cualquier escrúpulo,
de cualquier humanitarismo y casi una regresión, dice, a lo que pueda acontecer en una lucha salvaje por la vida o la Pero muerte, ahí se ¿no? está refiriendo ya a ese estadio regresivo que da la modernidad y que provoca unas guerras atroces en la que el sujeto, propiamente dicho, es material que la guerra Exacto. tritura. Sí, sería típica la guerra, lo que dices tú, ¿no? Llevada a cabo por intereses De burgueses o fuerzas la proletaria. materiales, ¿no? Aquí conocemos, ¿no? Junger, tempestades de acero. Las tempestades de acero de Junger, él, sin quererlo deliberadamente, contrapone la experiencia de la guerra como pura fuerza material que tritura al sujeto, porque el hombre es solo materia que utiliza la guerra para obtener una victoria, con la experiencia interior que tiene Junger. Pues Junger no lo vive como algo que le tritura, sino una posibilidad la cual despierta en él una especial lucidez, claridad, tranquilidad, calma profunda, se encuentra en estados de lucidez y calma absoluta en escenarios que demandan de él un valor extremo. Entonces, esa novela, Tempestades de Acero, que siempre fue reivindicada por Ébola, nos acerca a esta metafísica de la guerra, donde por un lado Junger retrata la guerra moderna en el sentido burgués y proletario, y con esto quiero decir fuerza materialista que se despliega sobre otra fuerza materialista para la victoria, y la carne humana se tritura en esa fuerza material, y él, Junger, que desde dentro la vive y dice, a pesar de esta guerra material, en mí estoy viviendo una elevación ontológica. Estoy trascendiendo mi mero yo individual, estoy teniendo una experiencia supraindividual de mi yo más profundo. En un escenario donde se me está demandando máxima atención, máximo foco, máximo valor, hasta el punto de que estoy a punto de morir varias veces. De hecho, le he herido gravemente varias veces durante la Primera Guerra Mundial. Junger, no ébola. En Tempestades de Acero, que sé que también en este foro se ha comentado. Pues vamos a ver, yo esto he anotado aquí tres puntos, ¿no? Mm. Primero, eh, este planteamiento de los tipos de guerra, la guerra burguesa, tal, hay que incluirlo dentro de un programa mayor, que es la regresión de las castas. Que Sí, sí, este eso es concepto es muy evidente. importante Aparece ya en este porque, primer capítulo, lo primero que dice, sí, sí, para entender la guerra. sí, 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 me parece además que lo traduje yo este libro hará como Ah, sí. 40 años. Y lo que pasa es que la traducción la colgué en internet y esto pues ha ido circulando, pero Hace 40 años exactamente. Ediciones Alternativas, sí, 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 1983. efectivamente. Metafísica de la guerra. Y yo ahora este libro, si no lo he editado yo, pero si lo tuviera que editar, lo editaría junto con otro texto de otra conferencia, que es muy interesante, que se llama Ética Aria, que especifica uno a uno los valores de la casta guerrera. Bueno, pero no era esto lo que quería decir. Lo que quería decir era que el tema del estudio de la casta guerrera nos lleva directamente al problema al misterio de la decadencia. Es decir, ¿por qué hay decadencia? ¿Por qué del siglo de oro, digo del siglo de oro, por qué de la edad de oro se pasa a la edad de hierro en unos cuantos cientos de años, unos cuantos miles de años? Este es el gran problema y está encadenado, ¿no? Es decir, porque la decadencia es un proceso gradual, pero no hay saltos, hay peldaños hacia abajo. Y cada uno precede al anterior, sigue al superior. Es decir, cada uno en cada peldaño se va bajando, pero no hay saltos. De la casta sacerdotal, pues el poder pasa a la casta guerrera sufre un desgaste, pasa a la burguesía pues, bien, de la burguesía al proletariado y ya en el proletariado, y ya a partir de ahí ya es el último hombre nietzscheano el que se impone. Esto es así, ¿no? Pero, eh, y yo creo que ni Ébola ni Guénon explicaron el misterio de la decadencia. ¿Por qué hay esta regresión de las castas? Bueno, porque la tradición hindú, que probablemente es la más próxima a los orígenes, pues lo establece así y bueno, y la profecía del Vishnu Purana de Se cómo cumple. Sí. pues creo que fue en el siglo séptimo, antes de Cristo, pues ya se preveían exactamente cómo iba a ser el siglo XXI después de Cristo. La Entonces, profecía esa es llamativa, es para hacer una nota a pie de página y leerla literalmente, se es cumplen una cosa, todos. sí, claro, es que es,
bueno, vale, hay que creer y hay que poner algo de fe en esto de la tradición, pero coño, la visión es absolutamente sorprendente, ¿no? La ley de la entropía, ¿verdad que sí, Ernesto? Claro, ahí está, ¿no? Es decir, y esto se podía haber explicado lo podían haber explicado perfectamente, sobre todo Guénon, que le gustaban mucho las matemáticas y tenía por necesariamente que conocer el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Es decir, que viene a decir que cuando un circuito cerrado de energía va pasando el tiempo, pues se va desgastando por sí mismo, por sí mismo. Es decir, que es la negativa al principio progresista, ¿no? El principio del progreso darwiniano, pues dice justo lo contrario, es decir, que un sistema de energía pues cada vez tiende a estadios superiores, cuando la termodinámica afirma que no solamente tiende a estadios más dispersos, pierde energía, sino más caóticos, salvo que el cálculo de posibilidades también dice que hay una posibilidad de que esto no ocurra. Pero es muy curioso, el principio de entropía yo creo que es de obligada Bueno, pues lectura y de obligado estudio. ese principio, Ébola lo tiene más presente, yo creo, que Guénon en su obra, porque Ébola es el quien más incide siempre en, aunque fuera simbólicamente, aunque tomándolo a nivel Sí, simbólico, ¿verdad? El Brahman, el Satriya, el Vaisa, el sí, sí, Sudra, incluso el Chandala, fue de la casta, sí, ¿no? sí. Dice, el proceso histórico del Kali Yuga es ir cayendo hacia Cayendo. abajo Ujú. y ofrecer resistencias, en lo que se llaman los ciclos heroicos, ¿no? El ciclo Eso. heroico es el que ofrece resistencia a la caída. Pero cuando Ébola escribe recordar el cabalgar el tigre, dice, ya no hay posibilidad. De Sí, hecho, sí. tiene un pequeño apéndice que se publicó sobre cabalgar el tigre que llega a él un poco a prefigurar la idea del quinto estado, es decir, del chandala, la era Sí. del paria. No es que ya sea el No, a sudra, ver, pero esto el En el chandala, arco el y la paria, es la que, clava, pura carencia, ¿no? A donde hemos en el llegado arco y sería la ya la, clava habla, sí. habla del quinto estado, ¿verdad? ¿No? En el arco y la Sí, clava, sí, sí, la llegada de la era del del hombre chandala, el hombre exactamente, del fugaz. hombre fugaz, sí. sí, sí, a ver, es muy interesante porque además esto enlaza con algo que creo que habíamos hablado en alguna ocasión, que creo que con vosotros, ¿no? Sobre Nietzsche y Ébola, ¿no? Es decir, que hay un momento en el cual Nietzsche y Ébola, pues sí que es cierto que aun procediendo de distintos puntos de vista, de distintas orientaciones culturales, hay un momento en el cual sí coinciden, ¿no? Que es en el último hombre. El último hombre es el actual, el hombre sin personalidad, sin rostro, el hombre masa, que es que hoy para mí es lo que nos viene de China, ¿no? Es decir, la persona que está con TikTok mañana, tarde, noche, la persona que está, pues bueno, que se quiere sumergir en mundos virtuales porque el mundo real le produce horror, le produce, no se siente parte del mundo real, pero no es probablemente nosotros tampoco nos sentimos parte de lo cotidiano, ¿no? Pero miramos hacia arriba, no miramos más hacia abajo. Esta es la pequeña diferencia entre tender a universos trascendentes y tender a universos virtuales o hundirse en universos virtuales. Esta sería la gran diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos está trayendo pues, China, que une lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Es una síntesis. Y así como Ébola se quedó no pudo ver, porque lógicamente el Revuelta contra el Mundo Moderno, la última edición revisada por él fue en el 72 o 73, no pudo ver cómo iba a evolucionar el americanismo y el bolchevismo, a los cuales le dedica el último episodio. Sí que es cierto que hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el modelo procede de China y que el último hombre va a ser un último hombre con los ojos rasgados que nos lo van a imponer sus criterios, su forma de ser, sus hábitos a todo el mundo. Y vamos en esa dirección. Ahora Bueno, pues bien, con más valor tiene entonces este texto, sí, sí, porque Metafísica de la Guerra no solo es una teorización y estudio sobre cómo la guerra era sagrada para los sí, sí, romanos, en el sí, sí, mundo nórdico, en las cruzadas, en la India de los Vedas, sino cómo esa misma enseñanza podría aplicarse a día de hoy. sí, sí, Es decir, creo que este libro invitaría a asumir la experiencia de vivir como una guerra santa. sí, Es decir, si Ébola es un radical y un ultra de la realización espiritual, siempre parte de ahí y eso es lo primero.
Cosa que no es de extrañar, todo tradicionalista, si lo es de verdad, es un ultra de la realización espiritual, ¿no? De esa elevación vertical ontológica. Sí, sí. Bien, pues a partir de ahí, la guerra, tal como él la plantea, nos está invitando a decir, bien, más allá de la guerra física, recordar que hay un capítulo sobre el yihad, si queréis hablamos ahora de él, cómo en la yihad está la guerra santa externa, la guerra santa interna, cómo están llamadas a encontrarse y cómo, para quien quiera actualizar este texto, tal como están las cosas a día de hoy, estamos llamados a una suerte de guerra santa contra la modernidad, Sí, que sí. ocurre dentro de nosotros mismos en primer lugar. Entonces, esta Pues metafísica de la guerra te invita a tomarte la vida como una experiencia en la que de verdad hasta las cuestiones más alienantes que el mundo moderno pone sobre el tapete deben ser utilizadas para despertar esa actitud supraindividual. De hecho, hay un fragmento al final del libro, dejarme que lo lea, que a mí me parece sobrecogedor, está apelando al Bhagavad Gita, y es cuando recordar Krishna se manifiesta en su dimensión tenebrosa, ¿no? Cuando le dice, quieres verlo todo, quieres ver hasta el final el mundo manifestado, y entonces aparecen las garras, los colmillos, las personas trituradas en la boca del monstruo, diciendo, el mundo que surge del Parabrahman también implica esta oscuridad, ¿no? Y entonces es cuando dice Ébola, como lámparas sometidas a una luz demasiado intensa, como circuitos sometidos a una potencia demasiado alta, los seres vivos pueden caer y fallecer tan solo porque en ellos arde una fuerza que trasciende a sí mismos, que va más allá de todo cuanto ellos pueden y quieren. Por eso no dejan de devenir, alcanzan una cima y como arrastrados por las olas a las que se habían abandonado y que los habían llevado hasta un punto determinado, se hunden después, se disuelven y mueren. Pero aquel que no teme a la muerte, sabe aceptar su muerte y con eso se convierte en todo aquello que le destruye, le engulle, le rompe, termina por cruzar el límite. Alcanza a mantenerse en la cresta de las olas y no se hunde. Al contrario, se abre a lo que está más allá de la vida, se abre a lo que se manifiesta más allá de la vida y de la muerte. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Es decir, obviamente es el Bama amarga, ¿no? La vía de la mano izquierda llevada hasta sus últimas consecuencias. Yo siempre digo que en ébola, si queremos actualizarle, como cuando hablamos de cabalgar el tigre, es para coger esto y decir, sí, hemos llegado a la era del pari, hemos llegado a la medianoche del mundo, estamos en el Kali Yuga y no vamos a poder darle marcha atrás. Pero esta ola no me va a subir, ¡bum!, me va a tirar después. Voy a asumir el carácter radicalmente disfuncional de los tiempos que corren y lo voy a mirar a los ojos. Voy a sostenerle la mirada para atravesarlo al otro lado. A diferencia del abismo de Nietzsche, que si le miras te chupa, ¿verdad? sí, sí, En ébola dice, no, absolutamente. quien está en la elevación ontológica convierte esta negrura en ocasión y oportunidad. Y esto aparece en numerosas ocasiones en el libro, ¿verdad? Hay un momento en que dice, la Gran Guerra Santa es de orden interior e inmaterial. Es el combate que se libra contra el enemigo que cada uno alberga dentro de sí y al que ve surgir dentro de sí en el momento en que quiere sujetar todo su ser a una ley espiritual. Cuando quieres someterte a una disciplina espiritual hay un ego que se revela. Ese es el que hay que machacar. Entonces, en su calidad de deseo, tendencia, pasión, instinto, debilidad y cobardía interior, el enemigo que hay en el hombre tiene que ser vencido, quebrantado, encadenado y sometido al hombre espiritual. Esa es la condición de la verdadera libertad. O sea, es clarísimo. Que Sí, ojo, sí. después, de una manera muy simpática, digo simpática entre comillas, dice, habrá quien diga que esto de la guerra santa interior, dice, son excusas para huir del mundo, son excusas de con la lucha interior seguir un atajo de cobardes pacifistas. No es nada de todo esto. Tras distinguir entre las dos guerras, la guerra santa exterior y la guerra santa interior, lo propio de las tradiciones heroicas es prescribir la guerra menor, es decir, la verdadera guerra sangrienta, como instrumento para la gran guerra santa. Es decir, convertir la experiencia incluso violenta de la sangre en el combate en experiencia de despertar. De nuevo, la vía de la mano izquierda que habíamos visto con el sexo, ¿verdad? Decíamos, la fuerza sexual que obceca, Sí, sí, sí. que aliena en el ámbito eboliano, se convierte en posibilidad de despertar. Claro, por eso yo decía que este pequeño librito, digamos lo pequeñito que es,
sintetiza en gran medida la doctrina tradicional en el ámbito eboliano, con esa tendencia que tiene al vama amarga, la mano izquierda, la guerra, el sexo, el mezclarse con el mundo y utilizarlo como palanca de elevación interior. Es que, vamos a ver, tú has citado un libro que yo creo que es fundamental y que es de lectura obligada, que es el Bhagavad Gita. O sea, el Gita hay que ir con mucho cuidado por la traducción, porque hay muchas traducciones, algunas son de origen teosófico y adulteran gravemente el texto, pero es un libro de obligada lectura, sobre todo por aquel que se sienta atraído por este aspecto de la tradición, el de la acción, ¿no? O el del karma yoga, ¿no? Ahora bien, estamos, hay que ir, como decía, mira, aprovechando esto, hay que ir con cuidado con lo que se lee, ¿no? Es decir, y a veces hay que ir con cuidado incluso con lo que se dicen algunos de los maestros, ¿no? De los orientadores espirituales de la tradición, ¿no? Porque hay un tema que va a salir o que tenía que salir y es el de la tradición islámica, ¿no? Es decir, Gonzalo ha mencionado el tema de la pequeña y de la gran Guerra Santa. ¿Mm? Ese es Que el tanto, tercer capítulo, creo, del librito sí, este sí, que Metafísica, tanto ¿no? Ébola como Guénon lo dan como uno de los elementos básicos de la concepción islámica de la guerra. Pero hay un pequeño problema, un pequeñísimo problema, y es que esto no aparece en el Corán. Yo tengo por aquí, eh, hice hace años un trabajo, ahora más de 10 años, un trabajo sobre, porque me preocupaba mucho este tema, ¿eh? Es decir, eh, ¿cómo podemos tratar la yihad como algo exactamente igual a la concepción de los samuráis, a la concepción de la aristocracia guerrera europea? ¿Cómo podemos tratar en igualdad de condiciones estas tradiciones con una tradición que va y coge una camioneta y arrolla a 14 personas y las mata en las Ramblas de Barcelona o en cualquier otro sitio? Y me dio por ver un poco qué es lo que decía la tradición islámica sobre esto, ¿eh? Y cuidado porque cuando Mahoma habla en el Corán, Mahoma habla en el Corán sobre la Guerra Santa, lo hace en unos términos inequívocamente guerreros, de pequeña Guerra Santa, ¿eh? Es decir, yo tengo por aquí en Y de este puro trabajo fanatismo religioso. de puro fanatismo religioso. Claro. Exactamente. Ahora De una bien, experiencia sin luz, como dice Ébola, de una experiencia sin luz. claro, es que esta es la cuestión, es decir, ¿en dónde viene, de dónde procede pues esta interpretación de la pequeña la gran Guerra Santa? Pues algunos eruditos que han estudiado bastante este tema, que han estudiado en profundidad el Islam, dan la clave. O sea, cuando el colonialismo inglés se apoderó de algunas zonas de mayoría islámica, algunos clérigos, algunos imanes moderados o que no querían problemas y que querían seguir difundiendo su religión, dieron esta interpretación de la pequeña y la gran guerra santa. Es decir, eso es algo que nace a mediados del siglo XIX. No, no encontramos antes ningún texto que lo trate así, ni en la actualidad se enseña en ninguna mezquita. ¿Por qué? Porque no lo dice el Corán. El Corán no tiene ni una sola línea de distinción entre pequeña y gran guerra santa. Ahora bien, sí que es cierto que en la Edad Media, en las cruzadas, pero también en la figura de Abderramán, pues aparece la figura del noble guerrero islámico que concibe la guerra con unos criterios de honor y lealtad absolutamente iguales a los europeos. ¿De dónde sale esa concepción? No, desde luego, del Corán. Probablemente de las influencias iranias que sufrió el Corán. Es lo que dice el libro, Probablemente, ¿eh? ¿eh? Lo dice aquí. Sí, Él de las dice que, en influencias. cierto modo, la tradición guerrera que encontramos en el Islam derivaría de la tradición persa.
claro, Dice el concepto mazdeo de la religión como milicia claro. bajo el estandarte del Ujú. dios de la luz. ¿Eh? Y la existencia en el mundo, en la tierra, de una lucha incesante entre la luz y las tinieblas. Todo esto viene del mazdeísmo Sí, sí. y de la tradición persa. Por eso Pero digo ojo, que... aquí lo que ocurre es que es verdad, nos enfrentamos en los tiempos que corren a situaciones aberrantes. Lo hemos vivido. Y aquí hemos hablado sobre ese Islam aberrante, ¿verdad? Hemos hablado de las hordas de Gog y Magog y de los obsesos Sí, de sí. Dios. De hecho, hemos contrapuesto el mundo del nihilismo materialista de la modernidad con el nihilismo religioso de esas Sí, hordas de sí. Gog y Magog, Sí, de esos sí. obsesos de Dios. Que es Pero fijaos, completamente antitradicional, es además. antitradicional. De hecho, dice, al terminar el libro, dice Ébola, tenemos que volver aquí a lo que hemos escrito al comienzo de este estudio. Hay varias maneras de ser héroe, en el sentido de entregarse, ¿no?, a la inmolación del combate. Dice, hay incluso una manera animal y subpersonal de entregarse a eso. Por tanto, lo que cuenta no es tanto la posibilidad vulgar de lanzarse a una batalla y sacrificarse, sino el espíritu con el que se puede vivir un planteamiento de este tipo. Entonces, claro, nosotros lo que nos enfrentamos es en realidad una cosa completamente grotesca, lo que has explicado de las Ramblas, ¿verdad? Sí, sí. Estamos enfrentándonos a una situación completamente grotesca en la que todo ese ideal de elevación ontológica, de instancia Catástrofe. supraindividual, es justo al revés. Diríamos que es una vertical hacia abajo, Sí, a todo lo que es infrapersonal, es que, todo lo vamos que a es ver, mira, puramente oscuro en el alma, ¿verdad? podemos comparar la concepción del guerrero sagrado que presenta Krishna en el Bhagavad Gita con la mentalidad del yihadista contemporáneo. Son Para el Bhagavad antítesis. Gita, lo fundamental es la renuncia, realizar la acción, pero no apropiarse de los frutos. Para el guerrero islam, para el yihadista moderno, la muerte es buscada porque se le ha garantizado, un imán le ha garantizado que tendrá 7 palacios de jade, cada palacio con 7 harenes, cada harén con 77 uríes, vivirá en un estado de erección permanente y tendrá eternamente 33 años. ¿Mm? Y eso es lo que se le ha garantizado si muere en la yihad. Es decir, justo lo contrario. Es decir, yo entiendo que lo más normal, a mí me extraña que no haya más yihadistas, porque a la vista de tales promesas, oye, hasta yo estoy por apuntarme, ¿eh? Cuidado, Sí, porque se puede decir que no, realmente no hay ascesis, no, no requiere una ascesis. es justo lo No contrario. hay, no hay una renuncia al Sí, yo, sino que lo que hay es una exacerbación de un yo que espera cosechar un fruto de tipo hedonista ni más ni menos. por el crimen que va a cometer. Yo voy a hacer el Sí, comentario, yo voy a hacer el comentario odioso, ¿no? Para que en internet pues sigan odiándome, que es lo que hace mucha de la gente que nos oye. Vamos a tener una cosa clara, y es y lo que ha defendido la Santa Madre Iglesia hasta hace 4 días. Cualquier religión precristiana puede tener luces de Dios. Una religión postcristiana, por tanto el Islam, lo que es una deformación de lo que es una religión y por tanto es algo creado por Satanás para reírse de las religiones. Así que en el Islam, como dijo otro día un sacerdote, en el Islam no puede haber buenas personas, en el Islam no hay nada santo, en el Islam no hay una guerra santa. Ahora, buenas noches. yo considero que el Islam es una de las grandes religiones del Kali Yuga. Afirma el abismo ontológico total entre el creador y la criatura, la revelación es entendida en términos unilaterales, palabra Islam significa sumisión. Es decir, es fácil que el Islam termine por derivar en eso que llamamos los obsesos de Dios, de los cuales llega a hablar Ébola como un rasgo del Kali Yuga. Recordar, creo que es en Cabalgar el Tigre o en Máscara y Rostro, el espiritualismo contemporáneo, donde habla de los obsesos de Dios y dice que son una señal del Sí, desorden, sí, ¿no? efectivamente. Cuando se genera, aparecen los obsesos de Dios, es un rasgo más de un tiempo desnortado, ¿no? Entonces, tratar el tema de la metafísica de la guerra evidentemente nos obligaba, como ha señalado Ernesto, a decir, oye, habrá que señalar la problemática que evidentemente se va a derivar si usamos la palabra yihad en el sentido de la guerra santa islámica, ¿no? Yo creo que en realidad ahí se puede contraponer, como tú has dicho, la yihad islámica a la metafísica de la guerra de Krishna y Arjuna en la batalla de Kurukshetra en el Bhagavad Sí, Gita, sí, ¿no? sí, sí. Donde lo que se está buscando es
una experiencia supraindividual de liberación, del apego que precisamente se promete en esas uríes o en ese palacio de sexo y erección, ¿no? Que has descrito, ¿no? En todo caso, a ver, más cosas si queréis comentar de Metafísica de la Guerra, porque simplemente para quien se haga con el libro, señalarle que si en el primer capítulo hace esa demarcación del territorio sobre el cual va a discurrir el trabajo, recordad que él trae a colación a Roma, al mundo nórdico escandinavo, a las cruzadas y al imperio gibelino. Hace esa referencia al Islam, pero a partir, es verdad, señalando, lo hace él, a la tradición persa. Y finalmente, el último capítulo, que yo creo que es el más intenso, el que hace relativo directamente a los Vedas, al hindú, al Bhagavad Gita. ¿Eh? Si caes en combate obtendrás el cielo, si vences disfrutarás de la tierra, así pues, hijo de Kunti, levántate con resolución para luchar. Dice, Arjuna y Krishna no son en realidad más que una sola y misma persona, pues representan las dos partes del ser humano. Arjuna es el principio de la acción y Krishna es el principio de la conciencia o conocimiento trascendente. Se suele decir, cuando te explican el Bhagavad Gita, que ese diálogo que tienen antes de la batalla es la conversación interior entre nuestro sujeto, el sujeto trascendental, la presencia del espíritu en nosotros y el mero ego, el mero psiquismo, que es el que no quiere combatir. Y también se suele decir que la batalla de Kurukshetra es la propia batalla de la vida, la propia confrontación con tu destino, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí ya sería otra conversación, ¿no? Sería hablar de la Gita, ¿no? Que sería para otro día. Pero obviamente es clave para entender este texto de Metafísica de la Guerra. Bueno, Arjuna un poco sería el guerrero que brega por convertirse en Krishna, es decir, brega por llegar a ser un héroe, es decir, sacralizarse, ¿no? A través del trabajo interior de la superación de esos monstruos de los que aparecen por ahí en algún pasaje del Bhagavad Gita, que son un poco los temores, los pavores, los complejos que tiene uno mismo, ¿no? Bueno, yo así haciendo algún apunte bibliográfico que, bueno, se puede empalmar también con algún contenido de lo que estamos haciendo. Eh, También señalar que la conferencia a la que hacía referencia Ernesto igual era la de Doctrina Aria de Luce Victoria, ¿no? Pronunció Ébola en 1940 en el Palacio Zuccheri, aquel que era como la sede, ¿no? De los Herren Club, de los Club de los señores Junkers, allí en Roma, ¿no? Del año 40, ¿no? Y bueno, entre unos escritos y otros, los que tienen este nombre, ¿no? Los de Metafísica de la Guerra, han sido compilados en el libro que nos enseñaba, que nos ha leído, cuyos extractos nos ha leído Gonzalo, corresponde a cinco artículos que escribió en 1935, ¿no? Que después se publicaron con ese título, Metafísica de la Guerra, en el 80, y que después en el 83 tuviste, Ernesto, el buen gusto de dárnoslos a conocer, ¿no? Con la editorial alternativa, ¿no? También de tus páginas de Infocrisis, eh, pues he sacado también algún dato, por ejemplo, cuando hablas de tres artículos que publicó en 1942 Ébola, ¿vale? Y que después fueron compilados en el 82 por el Centro de Estudios Ebolianos de Génova y 10 años más tarde, esos son datos que das tú, ¿no? En Infocrisis, ¿no? Las ediciones séptimo sigilo, séptimo sello, volvió otra vez a editarlos con el nombre que aquí parece que no te cuadra mucho, un poco quizá abusivo, de Ética Aria, ¿no? Y los tres artículos son Rostro del heroísmo, después el derecho a la vida y fidelidad a la propia naturaleza. Y en el primer artículo que he comentado, Rostro del heroísmo, hay tres subartículos, por decirlo de alguna manera. Uno se titula Su personalidad bolchevique, el segundo, La mística japonesa del combate, ahí tenemos otro artículo relacionado con el tema que estamos tratando, y el tercero, La devotio romana, ¿no? También directamente relacionada con lo que estamos comentando. Es decir, que los escritos de Ébola son, bueno, aparte de estos troncales de Son la conferencia numerosos, ¿no? Sobre de el tema, claro. Claro, claro. Después el que he comentado antes de la Guerra Total, que es de 1936, o por ejemplo otro que también he sacado la información también de la biblioteca Julius Evola, es decir,
Ernesto, que es un artículo que escribió en la época del grupo de la revista, bueno, el grupo de EUR, y es de 1928, y este se titula Sobre lo heroico, lo sapiencial y la tradición occidental. Y aquí deja caer, pues, por ejemplo, el tema de la acción pura, ¿no? Que tiene, ya nos dice que la acción, que es la propia del guerrero, pues tiene que llevarse a cabo sin, digamos, anteponer a ella la posibilidad de vencer, ¿no? La gratificación del vencer o la penalización del perder o el placer que pueda provocar o huir de ella por el dolor, ¿no? Que pueda producir, ¿no? Tiene que estar más allá del bien, del mal, ¿no? Del mal y no guiarse ni por el amor ni por el odio, acción pura, desinteresada, ¿no? Dice que este tipo de acción al final lo que hace es lograr en el que la lleva a cabo un contacto con algo que también ha comentado Gonzalo, ¿no? Con un estado de luz, ¿no? Es cuando aparece la luz ahí, ¿no? Eh, bueno, un estado de luz y de poder, ¿no? Incluso de poder, potencia, ¿no? De poder como sinónimo de potencia, ¿no? Y que dice que también pues este tipo de acción pura acaba domando y transportando todo lo que es meramente humano y físico, ¿no? Pues eso, para trasladar al hombre a estado de conciencia superiores, al hombre que es capaz de llevarla a cabo, ¿no? Y que en esto consiste ni más ni menos que el estado heroico, ¿no? Ese estado de luz y de poder conseguir mediante esa acción pura, ¿no? Eh, bueno, datos biográficos serían, yo creo que básicamente esto, aunque el tema es recurrente a lo largo de toda la obra de Ébola, como lo ha señalado muy bien Ernesto, es clave en el misterio del Grial y la doctrina y esta de la... Ay, ¿cómo es? El, Mira, el- el título, el misterio del Grial y la tradición gibelina del imperio, el ¿no? Que bueno, imperio, eso es, sí, sí. se repite a lo Mira, largo de toda yo su ya obra. voy a dejar traer un pasaje que recoge aquí Ébola. Dice, considerar igual la felicidad que la aflicción, considerar igual el ganar que el perder, considerar igual la victoria y la derrota, y desde ahí entrar en combate. Cumpliendo así tu deber, no incurrirás en falta ni pecado. Es una cita literal del Bhagavad Gita. Entonces dice, se impone así la idea de falta o pecado que no se refiere sino al estado de una voluntad incompleta y de acción incompleta, interiormente alejada todavía de un horizonte de elevación, con respecto a la cual significa tampoco la vida, tanto la tuya como la de los demás, y en la que ya no media ninguna exigencia, más que el cumplimiento de la acción absoluta. Claro, esta idea de la acción absoluta es un elemento fundamental, estoy hablando del Bhagavad Gita, de eso que llaman el karma yoga, ¿verdad? Si la acción no se hace en vacío absoluto de ti, estás en falta y en pecado, estás en querencia, estás deseando algo, estás proyectando algo. Si deseas, fallas. La acción tiene que tener una pureza, tiene que basarse en esa liberación total de uno mismo. Por eso le dice Krishna a Arjuna, si tienes que luchar, lucha. Y considera igual la felicidad que la aflicción, el ganar que el perder, la victoria que la derrota. Dice, cumpliendo tu deber es cuando no incurres en pecado. También aquí ese sentido heroico del deber, en los deberes, como me gusta decir, en lugar de los derechos humanos, los deberes humanos. En la filosofía de los deberes humanos, el despertar de una actitud supraindividual que trasciende los apegos, querencias, fobias y filias del ego. Bien, pues eso también como elemento troncal en todas las argumentaciones que hace Ébola sobre la metafísica de la guerra, y que habría que subrayar que en todos esos textos que acaba de señalar Eduard no son suyos, es decir, son suyos, pero las ideas no se las inventa él. Un tradicionalista no lo cubra sobre la realidad, sino que a través de su manera de hablar o de expresarse nos dice la realidad de la tradición. Que es verdad que has dicho que a lo mejor tiene un título un poco abusivo uno de los artículos, ¿no? La doctrina aria de la lucha y la victoria, me parece que se llama, ¿verdad? Hay que decir que Ébola siempre usó ese término en su sentido más profundamente espiritual, es decir, no se refería Claro, claro. al nordicismo nacionalsocialista y a hombres de pelo rubio y ojos azules, no se refería a eso, ¿verdad? Ajá, La claro, claro. arianidad se refería al arete, la aristeia, los aristoi, el aria dharma, que es
el Arya Dharma es la enseñanza de Krishna Arjuna, entonces bueno, también para que nos escucha lo entienda. De si se podía aplicar algún principio de metafísica de la guerra de ébola o de principio, bueno, ya lo mismo seguro que no, sin acabar en el tuyo los días de hoy. O solo nos queda esperarnos al día que podamos usarlo. Vamos, no, realmente no es así, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que hay que leer el Metafísica de la Guerra y a ébola para ver que es sobre todo una actitud interior y de momento, pues por pensar o por sentir actitudes interiores, todavía en el Código Penal, pues no ha definido ningún delito en ese terreno, ¿no? No, pero hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Que es que hoy todavía, en las academias militares se enseñan estos valores. Cuidado, se enseña el Claro, valor del deber, el valor del claro. honor, de la lealtad, del sacrificio, del servicio, de la abnegación, ¿eh? La posibilidad de morir, La posibilidad de defendiendo un morir, valor superior. Quiero decir, que son valores que sí que es cierto, no vamos a discutir ahora que el ejército es un cuerpo funcionarial más dentro de una democracia, pero sí es cierto que todavía en las academias militares, todavía hoy, se enseñan unos valores que hacen que la persona que sale de ahí tenga una estructura mental completamente diferente totalmente. al político. Es decir, mientras que en democracia los valores son libertad, igualdad, fraternidad, en el ejército son autoridad, orden, jerarquía. Es decir, Exacto, exacto. establecer un paralelismo entre ambos y decirme si es posible. No es posible. No es posible. Salvo obviamente, que los estados modernos hayan convertido a los ejércitos en cuerpos funcionariales, que es lo que ha ocurrido, y por tanto sí que es compatible la existencia de unas fuerzas Pero a armadas, la hora de la verdad, si pero llega a cuidado, estallar el conflicto bélico, claro, si llega a eh, estallar el conflicto bélico, sin autoridad, jerarquía y orden, no no se hay puede nada llevar que a cabo hacer. la guerra. No hay Si nada no que hay un hacer. principio de honor, lealtad, valor y patriotismo, es imposible llevar adelante la guerra. No hay nada que hacer. Y incluso, como recoge Junger en Tempestades de Acero, mientras que otros en la guerra se quebran y bajan al nivel subpersonal, al nivel infrahumano, ya sea el de la crueldad, ya sea el de la cobardía, en Tempestades de Acero se ven las dos cosas, la monstruosidad de la crueldad y el nivel de la cobardía. Hay personas que en la experiencia de la guerra tienen esa elevación ontológica. Sí, Quien más la tiene es quien más asume la guerra desde el código del honor. Es decir, efectivamente. cuando el código del honor articula la personalidad hasta en sus más pequeños detalles, la experiencia de la vida, incluso en ese escenario tan traumático como es el de la guerra, abre la puerta a esa claridad, lucidez y elevación. Que en el tipo humano, como decíamos al principio, burgués, proletario, moderno, la guerra siempre es descenso. Sí, Ya sea sí. el terror, la cobardía, ya sea la brutalidad, la crueldad, el abuso, la monstruosidad, ¿verdad? Entonces, en realidad, recordar en el elogio a la nueva milicia, San Bernardo de Claraval, el elogio a la nueva milicia, cuando dice esa nueva caballería, esa caballería espiritual, que no le importa ser pobre, que no quiere lujos, que no busca pelear por pelear, sino que se ha unido a la cruzada. En San Bernardo de Claraval, bueno, él hace referencia aquí a las cruzadas, ¿no? En San Bernardo de Claraval y el elogio a la nueva milicia, se está dando una orientación completamente de metafísica a la guerra en este sentido. De hecho, Efectivamente. el propio ideal de la cruzada es supranacional, ¿verdad? Es ganarte el feudo celestial en la lucha de la cruzada. De hecho, fijaos, dejadme que lo lea porque es muy bonito cómo lo dice. Cuando habla de las cruzadas, dice, hay quien dice, en las cruzadas la fe cristiana se sirvió del espíritu heroico de la caballería occidental. Lo cierto es casi lo contrario. La fe cristiana y sus fines relativos y contingentes de lucha religiosa contra el infiel y de liberación del templo y violación de la Tierra Santa fueron al final medios que permitieron despertar de nuevo al espíritu heroico, como si este fuera una suerte de ascesis. Y luego va a decir, no se trata de combatir por los reinos de la tierra, sino por el reino de los cielos. Las cruzadas no eran incumbencia de los hombres, sino de Dios. No había que considerarlas como los otros sucesos humanos. A la Guerra Santa, en expresión del antiguo cronista, había que compararla con un bautismo semejante al fuego del purgatorio que se recibe antes de la muerte. De hecho, dice, el cruzado estaba comprometido a la gloria absoluta y por tanto, fuera de la imagen religiosa, la conquista de la supravida y del estado sobrenatural de la existencia, así Jerusalén era codiciada como una meta superior. Es decir, la cruzada se tomaba como un valor interior, independiente de su resultado.
De hecho, recordar que las cruzadas empiezan con mucho entusiasmo y pronto se dan cuenta que son derrotados, que son vencidos, que la guerra santa y resistir los reinos cristianos en Jerusalén es una cosa imposible. Pero ya han asumido que una cosa es el plano contingente y otra cosa es el plano espiritual al que ellos apelan, ¿no? Ya se cambian las tornas. Que Sí, obviamente al mundo moderno le cuesta mucho entender esto de una alegría heroica y una fe absoluta. Yo tengo un amigo que dice, ¿qué es la salud? La salud, un médico no sabe ni describirla, te dice que no te pase nada. Dice, no, la salud es la fe absoluta y la alegría heroica. sí, sí. Entonces, eso es lo que subyace a la reivindicación que hace Ébola en Metafísica de la Guerra. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿se puede leer este libro sin ir a la cárcel? Sí, porque te tiene que llenar de una fe absoluta y una alegría heroica frente a la existencia, aun a pesar de las oscuridades y alienaciones que te pretende superponer y opacar el mundo moderno. De hecho, teniendo presente esa fe absoluta, esa alegría heroica, el mundo moderno se reduce a fosfatina. Apenas puede nada. Te puede fastidiar en el día a día, pero poco más. No, no, de todas formas es que, claro, esta persona o este amigo que quiere, bueno, ¿cómo puedo seguir la metafísica de la guerra sin que me metan en la trena, coño? Que es una pregunta legítima, ¿no? Pues yo le contestaría de una manera muy directa, porque es una respuesta universal, ¿no? Siéntate delante de una pared vacía y ponte a meditar. Eso es metafísica de la guerra. ¿Mm? Si instrúyete antes en qué consiste la meditación, porque notarás que lo primero que tienes que luchar es contra algo en tu cerebro que te induce a dejar de meditar o a pensar en otra cosa. Este es el primer enemigo que tienes que vencer. Y a partir de ahí, a partir de serenar la mente, de poner un orden en tu mente, puedes decir que estás haciendo una metafísica de la guerra. Y no vas a ir a la cárcel, desde luego, por ser una persona serena, estable, sensata, recta y provista de unos valores, en absoluto. Pero el primer gesto es ponerse a meditar delante de una pared en blanco y aguantar. Y decir, mañana No aguantan. El más, otro moderno ya no. Mañana más, esa es la clave. mañana más Oye, y me encanta pasado lo que has más. dicho, pero yo lo digo siempre. Lo digo siempre. La primera disciplina, mirar a la Es, mente, decir, ¿quién manda aquí? claro, ¿Este psiquismo le mando mira, yo o fluye solo? mira, Y hay si una, fluye solo, entonces yo no mando, ¿no? estamos hablando de la tradición guerrera y hoy todavía en las academias militares se enseña algo, bueno, y hasta hace poco en la mili, coño, en la mili se enseñaba algo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasaba en la mili? Primero, al quinto se le pelaba al cero, ¿de acuerdo? Se le ponía un uniforme, se le hacía una novatada y se hacía pasar putas. ¿Y todo por qué? Porque el ejército es muy malo, y muy jodido. No, no. Para que dejara la personalidad, su individualidad, su yo, a las puertas del cuartel. O sea, para que el hombre viejo se quedara a las puertas del cuartel. Y para que dentro del cuartel solamente existiera un hombre nuevo que junto con otros formara una unidad. El Tuviera espíritu un de espíritu de Corps. corps. Este es la enseñanza, incluso en la película y en la novela de Kipling, El hombre que pudo reinar, Exacto, sale, sí, sí, sí. cuando Sean Connery instruye a sus bandas de pastunes, como lo que está diciendo es esto, no pienses, creéis que alguno, que si pensara algún soldado inglés daría la vida por la reina, no, no pienses. Y esto enlaza también con otro elemento que tiene que ver con la tradición religiosa, las órdenes religiosas. No sé si habéis visto en algunas catedrales, la de Barcelona, por ejemplo, que hay algunas estatuas de santos que sonríen, tienen una sonrisa beatífica, con la diferencia de que tienen la cabeza cortada y la llevan bajo el brazo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto con el entrenamiento militar? Pues algo muy sencillo. El entrenamiento militar, el entrenamiento guerrero consiste en transferir el motor del ser, del cerebro, al corazón. Pero es que es lo mismo en la ascesis religiosa.
No se trata de creer en unas pruebas absurdas de la existencia de Dios, se trata de tener una fe y unos valores. Es decir, no hay que pensar. En este sentido, no hay que pensar. Hay que sentir con el corazón. Hay que lograr una intuición que vaya más allá de lo racional, no que se sumerja en lo infrarracional, sino que vaya más allá de lo racional. Por un lado. Por otro lado, eh, antes hemos hablado de Junger, ¿no? Junger, yo lo comparo a los místicos del siglo de oro español. Sí, tiene su explicación, porque Junger en el fondo eh, se encuentra en una trinchera, coño, empiezan a haber bombazos por todas partes, Dios mío, qué horror, que esto es la leche, pero de aquí no salgo vivo y reacciona, ¿no? Reacciona instintivamente, hay algo en él instintivo, cuando la inmensa mayoría de sus compañeros, pues como relata Eric María Remarque en su famosa novela, están destrozados por la experiencia bélica, Colapsan. Es lo que hemos colapsan, leído de Bolsí. colapsan como colapsan todos los soldados norteamericanos que han ido a Irak, o sea, han colapsado simplemente, antes o después, o casi todos, ¿no? Pero, ¿por qué lo decía esto así? Porque en el siglo, el entrenamiento militar prepara para recibir fuertes impactos del enemigo, impresiones que no se han visto antes, que no se han vivido antes, situaciones próximas a la muerte, pero nada más, cuidado, nada más. Si se supera, es uno mismo el que tiene que poner algo de su parte, ¿no? Análogamente, eh, en el siglo de oro tenemos el caso de unos místicos que no seguían ni un principio tradicional. Bueno, entendían el cristianismo, pero con la fe casi del carbonero en muchos casos, ¿no? No se puede decir que tuvieran, que defendieran un sistema de ascesis a lo divino, eh, que la iglesia lo avalara, sino que por casualidad, por casualidad, logran que se les abra las puertas de la trascendencia. ¿Mm? Y yo veo cierto paralelismo entre la experiencia de los místicos del siglo de oro, que no seguían ninguna tradición particular, bueno, sí, los principios de la Iglesia, de la misma forma que Junger seguía los principios militares que le habían enseñado, pero nada más. Y sin embargo, logran esa apertura hacia la trascendencia. Esto es lo interesante y lo importante, ¿no? Que a veces en situaciones excepcionales hay personalidades cuya sensibilidad les abre esas puertas, simplemente. Entiendo que te refieres a San Juan de la Cruz, la noche Sí, oscura del claro, alma, que sí, está sí, preso sí, en Toledo, le claro, torturan, le someten y él es claro. Es más, imperturbable a la tortura y al incluso sufrimiento que le imponen. la iglesia, la propia iglesia, los mira con desconfianza, pues porque, bueno, estos coño, han llegado, están en una vía que no es la que nosotros recomendamos. Que en el fondo también esto plantea otra cuestión que creo que lo habíamos tocado cuando hablamos sobre Guénon y ébola, ¿no? Es decir, Guénon es muy rígido en el sistema de la iniciación, los pequeños misterios, los grandes misterios, no hay posibilidad de acceso a la trascendencia sin una escuela iniciática, sin recibir una iniciación regular. Bueno, pues los casos de los místicos de oro del siglo español, de los místicos del siglo de oro español y el caso de Junger demuestran que sí es posible, que sí es posible, de alguna manera que sí es posible, sin recibir una iniciación regular, lograr esta apertura. ¿Mm? El caso de lo de Junger que comentáis, pues en efecto yo creo que en su experiencia o en su etapa de la Primera Guerra Mundial, él todavía no tiene una concepción, ¿no? Del hecho trascendente. Claro, él habla solo bueno, de fuerzas Ujú. elementales, ¿no? Sí, Que afloran, ¿no? Prácticamente podríamos decir titánicas, ¿no? En esos trágicos, ¿no? Componentes de la guerra, ¿no? Y esas fuerzas elementales, pues bueno, le ayudan de alguna manera a desligarse, ¿no? Del modo de vida burgués, el modo, pues eso, ¿no? Que tiene el común de los mortales, acomodaticio, buscando la seguridad, el confort, ¿no? Y esa cercanía
a la muerte, pues de alguna manera le aleja, ¿no? Del apego a lo que es mera vida, ¿no? Y entonces ahí entrevé una puerta hacia lo alto, ¿no? Pero al final yo creo que esa puerta hacia lo alto que entrevé, que todavía en Tempestades de Acero, pues no queda definida, ni tampoco queda definida en El Trabajador, ¿no? De Darth, ¿no? Después ya sí que la va desarrollando o la va viendo con más, o intuyendo con más claridad en Bajo los acantilados de mármol, porque ahí sí que aparecen figuras con una función sacra, el padre Sí. Lampo y tal, ¿no? Y también incluso en Heliópolis, ¿no? Que hay un montón de referencias de corte, de corte espiritual, a textos sagrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también, ya que hablamos de Junger y tal, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza cosas que comenté hace rato, ¿no? Gonzalo, sobre que hay una cierta relación entre la metafísica de la guerra y la metafísica del sexo, ¿no? Yo también la veo por ahí, ¿no? Porque, bueno, eh, se, por un lado se accede, ¿no? A estados de conciencia por encima del ordinario, pues ese a través del bordear la muerte, en el caso de la metafísica de la guerra, en el fragor del combate, ¿no? Y por otro lado también, pues en la doctrina de cabalgar el tigre, algunos de los métodos que se utilizan de trabajo interior para cabalgarlo, pues es jugar con la muerte, jugar con los venenos, o la posibilidad de la utilización de drogas, de alcohol, ¿no? O lo de metafísica del sexo, pues esa especie como de trauma, ¿no? Que representa el orgasmo, ¿no? Y que de alguna manera el trauma ese también te desapega, ¿no? De lo meramente, pues, eh, bueno, el modo de vida, bueno, de la inercia, ¿no? Que llevas tú en el día a Sí, día, ¿no? sí. Esa especie de trauma, puede servir como trampolín también para acceder a estadios de conciencia superiores si previamente has hecho un trabajo Sí. interior, ¿no? Por supuesto, si no, no hay manera, ¿no? No hay manera de ello, ¿no? Y bueno, aparte de estas cuestiones, Sí, perdona que te interrumpa, pero sí, es que sí, este tema que has planteado es muy interesante y está muy desarrollado en el misterio del Grial. Es decir, porque en todo el tema del Grial, en todas las novelas del Grial, la figura de la mujer es permanente. Es decir, Sí. incluso de una mujer muy liberada, porque cuando el caballero llega a un castillo, lo primero que hace la mujer es desvestirlo, bañarlo y hacer con él. Dice, "Pepe, ¿esto qué es, coño? Esto no quedamos que era una época oscura de oscurantismo, de represión sexual. No, no, o sea, eh, ahora, que- es cierto que cuando la sensación que da a las lecturas del Grial, cuando aparece una mujer, la sensación que da es que es el caballero el que está, el propio caballero el que está dialogando con su parte femenina, es decir, con su espíritu, es decir, con su parte mutable, ¿no? ¿Eh? Y hay un capítulo muy interesante en el Misterio del Grial que es la prueba del orgullo, ¿no? Es decir, la prueba del orgullo viene a ser, pues esto, ¿no? Es decir, cuando logra vencer la tentación que representa la mujer, es decir, no es que en la prueba no es que en el misterio del Grial se recomienda la castidad, que no se recomienda en absoluto, ¿no? Lo que sí se recomienda es un control sobre lo que luego otra persona, más tarde Crowley, definió como la fuerza más fuerte de la naturaleza, es decir, el sexo, ¿no? Es decir, porque si controlas el sexo, con- realmente controlas el sexo y controlas el miedo a la muerte. ¿Qué otra cosa te puede torcer? Bueno, son las dos vías que en metafísica Claro, del sexo y metafísica de la guerra claro, aparecen. claro. Fíjate que se cuando has dicho, representan. oye, metafísica de la guerra, el primer paso, siéntate frente a una pared en blanco hasta que tu mente se parezca a una pared en Sí, blanco. sí, sí, Y sí. decías, no pensar, bueno, esto hay que explicar que no es no pensar porque te vas a volver un tarugo o vayas a bajar al estrato infrarracional, no. Es que estableces una disciplina sobre tu psiquismo que te permite descondicionar a tu conciencia del proceso psíquico, hasta el punto de que eres capaz de silenciarlo.
Sí, sí. Eso que parece que no, es que no puedo, no. No, no. Sometes por prueba continuada, esfuerzo día a día, sometes tu psiquismo hasta que eres capaz de doblegarlo y que esté a tus órdenes, e incluso bajar su volumen hasta dejarle en silencio. Sí, sí. Esa primera disciplina establece el gran principio de autoridad y jerarquía interior. El sujeto que no es capaz de someterse a disciplinas de meditación, en este sentido, de separar conciencia y psiquismo y doblegar ese ego que constantemente quiere, no quiere, le gusta, no le gusta, ¿eh? Ese sería un primer ejercicio de metafísica de una guerra interior. Luego has hablado de efectivamente la apertura de la mística española a la trascendencia sin formar parte de una orden regular, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿cómo despierta su experiencia mística? No sigue una orden regular. ¿Cómo despierta su experiencia mística Junger en Tempestades de Acero? No sigue un orden regular. Bien, aquí habría que decir que es verdad que Guénon insiste en que una cosa es el flasazo místico, la experiencia de flasazo, y otra cosa sería el asentamiento de verdad en ese centro interior que requiere de una disciplina, de unos procesos, de una iniciación. Bien, habría que decir que Junger, como poco, transmite en Tempestades de Acero y luego en gran parte de su vida y en su obra el haber despertado a ese centro interior de calma, lucidez, silencio y serenidad, de una manera casi autónoma y fruto de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Sí, sí. Que quien pueda que lea ese libro, es una experiencia directa de una guerra atroz, ni siquiera es la guerra heroica de los caballeros y las espadas, y él lo dice, no es una guerra heroica, es una guerra de bombas, explosiones, Materiales. material, de seres humanos que reciben la orden, suena el pito y salen a ser ametrallados al otro lado de la trinchera. Es sin luz. Y en esa experiencia sin luz, Junger despierta la luz y lo cuenta en un libro juvenil casi, porque es una persona muy joven. Y luego cuando has hablado de San Juan de la Cruz, claro, yo no puedo evitar, si me dejáis un breve fragmento de Llama de Amor Viva. Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, literatura española. Qué poco leemos ya los españoles Sí, nuestra sí, literatura. nada. Dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Matando muerte, en la vida la has trocado. Es decir, llama de amor viva que has bajado hasta lo más profundo de mí, rompe ya la tela. Diste dulce encuentro entre mi ser y el absoluto. Dice, matando muerte, en vida la has trocado. Matando muerte. Es decir, joder. Obviamente, la literatura mística española requiere de, bueno, una cierta formación y paciencia a Sí, día de hoy. sí, sí, Pero sí. obviamente, pues los españoles hemos dado la Bueno, espalda a nuestra tradición. es Pues eso lo sabemos. sorprendente, sorprendente además los símbolos, las palabras que se utilizan, que, dices, hombre, aunque no tuvieran una formación en el pensamiento tradicional, van a parar a los mismos símbolos, ¿no? Es decir, Total. es que Llama de amor viva, ¿eh? el Que has fuego, bajado al el centro mismo fuego, de mi corazón y mi alma. fuego, luz, centralidad, ¿Sí? Sí, fuego, luz, son, centralidad y muerte muerta. claro, La experiencia, la sensación de inmortalidad, de mortalidad y supraindividual. sí, Es decir, sí. no es San Juan en su yo fenomenológico, es la No, supraindividualidad que hay en mí la que se hace inmortal. sí, sí. Claro, pues esas ideas son las que aparecen en las referencias que hace aquí en Metafísica de la Guerra Ébola, que hace en Metafísica del Sexo, un libro más enjundioso, pero donde va señalando algunos textos tradicionales sobre la experiencia erótica. En este sentido, pues volvemos a lo que hemos dicho tantas veces. La OTEA tradicional es ante todo la elevación vertical ontológica del sujeto. Es la apertura a la trascendencia. Es Pues la sí. victoria sobre el mundo fenomenológico por la manifestación del sujeto trascendental. Bien, pues eso, en última instancia, Ébola está diciendo, puede ocurrir incluso en la guerra moderna, para quien está correctamente orientado. Bien, pues nosotros decimos, puede ocurrir no ya en la guerra moderna, no que te vayas a la guerra a Ucrania, no. Puede ocurrir en la experiencia cotidiana de la En el vida. día a día, claro, en el día a día, por Es supuesto. decir, no hace falta ya irse al desierto como hacían los padres de la iglesia. El mundo moderno es un desierto. Ah, No hace falta meterse en el bosque oscuro de las leyendas del Grial. La ciudad, la gran ciudad es el bosque oscuro. Entonces, quien está sanamente enfocado
puede ahí tener esa experiencia de apertura, de decantación de justo lo contrario. Que no está sanamente enfocado, pues todos sabemos el tigre le tritura, ¿eh? El monstruo le coge y le come. Hay otra, ahora que estabas hablando, yo estaba pensando, libros que no hay que leer. Porque realmente sí, coño, el Metafísica de la Guerra es accesible a todos, está en Internet, colgado, es Sí, decir, en varios sí. sitios, no es gratis además, o sea que no hay problema, ¿no? Y este sí, es de obligada lectura. El Bhagavad Gita, de obligada lectura, sin dudar. Vale. Libros que no hay que leer. Pues mira, en cierta ocasión una amiga me regaló un libro pensando que me gustaría, que se llamaba La Vía del Guerrero. Y era un estudio sobre Carlos Castaneda. Ah, claro. Sobre Carlos Castaneda. Entonces, claro, no. O sea, fumando un porrito o hablando con el humito, o con un brujo o con un brujo mexicano, no es la vía. No es la vía tomarse un ácido o algo parecido a un ácido para ver alucinaciones. No, esa no es la vía del guerrero, ¿eh? O sea, cuidado. Y además hay que advertir de que Castaneda ahora ya no está tan de moda, pero hace 20 años era Estuvo muy de moda. en los mentideros así, pues, gente que nos interesábamos por doctrinas espirituales y tal, era Recordar uno de los... Sánchez Dragó, que Hasta descansa en Bueno, paz, ¿eh? Sánchez Dragó Reivindicó iba en su momento, claro, porque él un tomaba poco drogas, perdido y, él lo que pasa reivindicaba mucho a Carlos Castaneda, sí. Castaneda se murió y fue significativo que sus tres discípulas, que no tuviera discípulos, solo tuviera discípulas. Ya, eso ya son sospechosos, sí. Eh, y además que esas discípulas pues realmente pues acabarán de destrozar lo poco que podía haber de interesante en la doctrina de Castaneda. Pero es otro de estos autores, cuidado, un autor que hay que tener con mucho cuidado porque maneja un léxico que parece, tiene una resonancia tradicional, pero en realidad es todo lo contrario, es absolutamente antitradicional y incita al consumo de drogas. Y la droga es algo que sí, bien, sí, no es algo que haya que negarse, pero como volvía a decir Crowley, es el alimento de los fuertes. ¿Eh? Si alguien quiere probar si es fuerte, pues sí. Puede iniciar, puede ensayar la vida de la droga, pero teniendo en cuenta que probablemente se equivoque, ¿eh? Y que no sea tan fuerte como cree y la adicción, la autodestrucción esté al final del camino. Bueno, yo Eh, creo que tienes razón, que hay una serie de literatura hay que teosófica, ir con New cuidado, Age, igual que nunca habría que perder el tiempo con ese tipo de literatura New Age teosófica, tampoco habría que perder el tiempo con lo que sería el integrismo religioso, los obsesos de Dios, el fanatismo, Dios. que siempre es un engorde del ego igual. Tras del obseso de Dios hay un ego engordado, un nihilismo que adopta una vestidura religiosa, pero detrás de la cual hay el mismo falta de luz. ¿Eh? Cuidado con los gurús llegados de Oriente, que ahí no han podido tener parroquia y han venido aquí a Occidente, normalmente a través de California, a ver qué venden. Porque es un signo de los tiempos, es decir, los falsos profetas es uno, incluso en el Apocalipsis, pues es uno Sí, de los sí, es uno de los temas recurrentes, sí, de sí. que entramos en rebajas por fin de temporada. Sí. Bueno, uno, el comentario este que hizo alguien en el foro y tal, ¿no? De acabar en el trullo. Bueno, tener en cuenta que no es exclusivo de la vía del guerrero hacer la guerra. Es propio del guerrero la vía de la acción, ¿no? Ya hemos visto que sobre todo lo que importa es la acción interior, pero bueno, la acción exterior no es privativa tampoco, ¿no? En los tiempos que corren, ¿no? Aunque el futuro no sea muy halagüeño en el sentido de que se pueda dar un viraje, ¿no? Al camino que llevamos, pero siempre eso el intento de restaurar el orden tradicional es algo que Bola siempre ha tenido presente, es decir, que se puede llevar una vía del guerrero a través de la acción y no necesariamente guerrear contra el sistema, ¿no? Para no acabar en el trullo, ¿no? Después otra cosilla que me ha parecido
vamos, muy a destacar, ¿no? Que dice Ernesto que quien supera el miedo a la muerte y el sexo, la verdad es que ha alcanzado un nivel de descondicionamiento excelso. Yo creo que son los dos puntos muy significativos el apego del sexo y el temor a la muerte. buah, son dos Vencer el brutales. apego, el apego libidinoso, vencer cualquier temor a muerte y sufrimiento. Cualquier otro tipo de descondicionamiento ya es pecata minuta, ¿no? Yo creo que ya Claro. es bastante más No, fácil llevarlo a cabo. Otra cosilla, pero, perdona, es que es muy sí, sí, interesante este punto porque si os fijáis estos días, ¿no? Tanto Musk, que está con su programa Neurolink. Neurolink es la conexión de cerebro y ordenador. Es una empresa, una de las empresas que tiene legalizadas y también con la X, con famosa que le caracteriza, ¿no? Eh, Trata de introducir implantes en el cerebro para poder conectar cerebro y ordenador. Y esto lo hace con muchas aplicaciones, con la perspectiva de muchas aplicaciones. Una de ellas es volcar todo el bagaje mental de nuestro cerebro en la nube. De tal manera que si palmamos, no palma el cuerpo físico, pero sigue existiendo nuestro cerebro en la nube, que se puede recargar en un robot, que se puede recargar en cualquier sitio. Esta es una idea transhumanista recurrente que es vencer a la muerte. Es decir, esto es uno de los principios transhumanistas. ¿Qué quiere el transhumanismo? Vencer a la muerte, punto. Y el otro tema es también muy interesante, que es una nueva sexualidad, que ya no será una sexualidad física, sino una sexualidad virtual. Es decir, podremos crear comunicar con alguien distante o simplemente o con un robot o con una imagen en 3D y tener las relaciones que queramos y como queramos. Es decir, mira por dónde el transhumanismo nos ha resuelto los dos grandes problemas de la humanidad, el sexo y la Hombre, eternidad. la inmortalidad contingente, terrenal, no puede sino terminar en la locura. Recordar el relato Eso, El Inmortal de Jorge Luis Borges, efectivamente. ¿os acordáis? ¿Qué les pasa a los inmortales si su inmortalidad no es supraindividual y trascendente? Si es puramente contingente y terrenal. Están Eso, enloquecidos, ¿verdad? Entonces, esa inmortalidad no es sino una pista más de la neurosis y locura de nuestro eso. tiempo. Pero también recordar que respecto del Eros, ¿qué ocurre con el sujeto que tiene acceso ilimitado al Eros a través de una plataforma de este tipo? ¿Dónde acaba igual? ¿Eh? Es un proceso autodestructivo. Entonces, en realidad, detrás de todos estos elementos del transhumanismo se ve el carácter Sí, sí, no, no, autodestructivo, enajenado del hombre moderno, que sí, sigue sí. sin tener vertical, No, no, y que sigue además sin tener una salida hacia lo alto y en la, nada de sens- su vida. y la sensación que después del transhumanismo ya no hay nada. No hay nada, claro. Ya es imposible elaborar más ideas, ¿no? Y más lejos. Oye, unas cuantas citas, que tienen mucho que ver con este arquetipo del guerrero y tal, ¿no? Una de Plotino, ¿no? De famosa: la sangre de los héroes está más cerca de Dios que la tinta de los sabios y las plegarias de los devotos. Por ejemplo, los Dioscuros, aquella grupo así medio encriptado, seguidor de Ébola, ahí en los 70 parece que aparecieron, ¿no? Hacen muchas citas y tal, algunas son de Plotino también, como aquella que dice: existe quien no tiene armas, pero el que las tiene que combata. No hay un Dios que combata por aquellos que no están en armas. Tal es la invitación a la lucha dirigida por el maestro pagano Plotino. Y aquella que dice: no hay justificación o comprensión, sino inexorable condena hacia aquellos que, teniendo las posibilidades, no combaten y que por inercia se dejan abandonar en forma masoquista a un perezoso fatalismo. O también cuando dice: preparar silenciosamente las escuadras de los combatientes del espíritu para que, si y cuando los tiempos se tornen favorables, este tipo de civilización pueda ser destruida en sus raíces y ser sustituida con una civilización normal, ¿no? Bueno, hay un montón de citas aquí, pero tampoco es cuestión de... Yo solo, digamos, quedaba así un poquito en el tintero, pero quizá ya es extemporáneo, ¿no? El hecho de comentar que, bueno,
todo este, digamos, esa transmisión, ¿no?, sobre la metafísica de la guerra que nos ha legado Ébola no es simplemente un ejercicio, digamos, intelectual, ¿no?, que hizo él, ¿no? Porque la verdad es que su propia vida está plagada de ejemplos de la vía de la acción y de bordear el riesgo a través del alpinismo, a través de sus peripecias, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial. Es brutal, la de anécdotas que hay, duelos fallidos en la época de la Torre con un tal Guillermo Bueno, y el Anzuido, que es bombardeo, él brutal. pasea por Viena cuando cae el bombardeo y queda paralítico, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Sí, 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 es que subidas continuamente, hasta yo que sé, hasta en la silla de ruedas muestra siempre esa actitud de continuar combatiendo, de continuar formando a los jóvenes que después de la Segunda Guerra Mundial tienen alguna esperanza por intentar revertir el signo de los tiempos Bueno, pues políticos en los que por viven. eso nosotros tenemos que tener esa actitud de predicación y apostolado, maldita sea, no dedicarnos a otra cosa. Sí, Tomarse sí, la vida sí. y decir, guerra santa hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro hay que purgarse completamente de los paradigmas de la modernidad, ser ultras de la realización espiritual, de esa elevación vertical ontológica. Y hacia afuera, una guerra santa contra la modernidad que se basa en primer lugar en desactivar uno a uno los paradigmas que sostiene el mundo moderno, que es ante todo una realidad filosófica. La modernidad no es un mero progreso económico-técnico, es una realidad filosófica que impregna todo, un discurso sobre qué cosa es la vida, la muerte, el mundo, y ese discurso completamente falaz y torcido es el que hay que desmontar. Hay que machacarlo y triturarlo y sacarlo completamente de la ecuación para que vuelva, pues es el Dharma. Donde no hay ego hay acción recta, y donde hay acción recta Efectivamente. hay Dharma. Sí, señor. No, yo creo que lo esencial es recomendar las lecturas que han salido a lo largo de este debate, esto sí, y nada más. Y efectivamente se aproximan tiempos duros, en donde, pues, aparte de nuestro cultivo interior, de nuestra batalla interior, y de tratar de influir en pequeños círculos, pues no creo que se pueda hacer mucha cosa más, ¿eh? Pero en fin, es decir, todo induce a pensar que estamos en fin de temporada, ¿eh? O sea, que Fin de esto, ciclo. que esto ya no da mucho más de sí, ¿eh? En todos los terrenos, en cualquier terreno, incluso en la filosofía, en la concepción esto se acaba. Después de lo que hay, de las actuales teorizaciones de la modernidad, de la posmodernidad, ya no hay nada. Ya hay vacío, ya no hay posibilidad de elaborar ningún discurso posterior. Nada, cero. Bueno, buenas noches a todos. Interesantísimo conclave, como siempre. Aparte de mi apunte inicial y final y la barbaridad que he dicho del Islam, poco más tenía que añadir. Así que muchas gracias a todos, buenas noches y como siempre un placer compartir la noche de entre semana con todos vosotros. Muy buena nit, Fruto.